Y mañana se estrena en Chile la película más vista hasta ahora en Argentina. Sobre 500.000 espectadores en su primera semana en cartelera. Conversamos en Buenos Aires con su protagonista, Guillermo Francella, el encargado de representar a uno de los criminales más tristemente célebres de su país. Claudio Fariña, con la historia verídica del clan que atemorizó a los trasandinos en los 80. Fue la personalidad sórdida y psicopática que impactó a la sociedad argentina en la transición democrática que inauguró Raúl Alfonsín. Le hemos anticipado ya al pueblo argentino que será consultado sobre la solución a que arribemos. Era como un resabio de la dictadura trasandina y el manto de impunidad que se extendió tras sus 7 años de atrocidades. Arquímedes Puccio, el contador que convirtió a su familia en un clan de secuestradores y asesinos, y su casa en el tranquilo y lindo barrio de San Isidro en una verdadera cárcel familiar. Se le denominó aquí en Argentina a ese tipo de grupos mano de obra desocupada. Claro, durante la dictadura estaban ocupadas con una cobertura política bien clara. Luego de la dictadura estaban como a la desbandada, pero seguían haciendo lo mismo. El afamado y multifacético actor Guillermo Francella tuvo que ponerse en la piel de uno de los criminales más peligrosos de la historia de su patria. Sí, así fue. Me llamó Pablo Trapero hace, más de un año y nos tomamos un café y me contó la idea de una película que quería hacer y cuando me contó la historia, justamente esta historia la cual yo conocía mucho, no solamente por haber vivido en esa época, sino por haber vivido también en ese barrio, habiendo caminado centenares de veces por la puerta de esa casa sin saber lo que ocurría ahí adentro. Y estaba muy empapado de todo lo que había ocurrido. Para mí fue uno de los hechos policiales más emblemáticos de la República Argentina. Les reitero la suma a entregar. $1 millón en billetes de 100. Es un caso importante no por la cantidad de muertos, sino por la naturaleza del caso. Es decir, una familia de clase media alta dedicada a los secuestros extorsivos, llamó la atención en su momento y sigue llamando la atención ahora. Con una dualidad de valores, con su mujer y algunos de sus hijos, iba todos los domingos a misa. El jefe de familia tenía una reputación en el barrio. Hijos deportistas que se destacaban en el deporte. Nadie podía pensar que dentro de esa casa se tenía gente secuestrada a la cual después mataban, ¿no? Mi abuelo llegó de Sicilia, con una mano atrás y otra adelante. El corazón apretado y los huevos sueltos, porque los pobres ni para calzoncillos tenían en esa época. La historia de Puccio y su familia no solo llega al cine, también con éxito a la televisión, al otro lado de la cordillera, donde Telefe ya va por su 3er capítulo con primera sintonía. Y cuando me ofrece el personaje de Arquímedes me movilizó mucho, me pareció un desafío muy importante para mí. No solamente tenía que tener una transformación estética, sino tenía que tener una transformación absoluta, corporal, postural. Los pies, Alex. Ayuda a tu madre, que está muy cansada. Ahí voy. ¿Cuándo comemos? Está preparando, mamá. De buscar despojarme de cualquier recurso que uno lleva consigo, ¿no? Entonces, era una tarea importante y me gustó muchísimo el desafío. Secuestraron a 4 empresarios y por todos ellos pidieron millonarios rescates, recogieron miles de dólares, pero igual terminaron matando a sus plagiados. Y es que víctimas y victimarios, por desgracia, se conocían. Los secuestros del clan Puccio fueron secuestros traicioneros, porque secuestraron a personas conocidas, o conocidas de su hijo Alejandro, el hijo mayor de la familia. De esa perspectiva, era todo muy sencillo. Es sencillo de realizar incluso. ¿Quién se puede esperar que un amigo te haga semejante, te convierta en víctima de un secuestro? Absolutamente consciente de lo que hacía, no estaba loco ni mucho menos. Era lo que se llama un hijo de puta. Eso lo entendemos todos, ¿no? Bueno, era eso.
Ahora se le dice psicópata al hijo de puta. Es un hijo de puta. En Buenos Aires le preguntamos a Francella, conocido durante décadas por ser comediante, si es más fácil hacer reír que horrorizar. Bueno, esa es la pregunta del millón de toda la vida, ¿no? Es decir, y de verdad te digo que es tan al revés, porque de golpe caigo en un lugar común. Es más difícil hacer reír que hacer llorar. No esa cosa tan sencilla de decir, sino que absolutamente es mucho más difícil un personaje de comedia, pero comedia, no la torta en la cara o el que se cae pisando una cáscara de la banana, no, al contrario. Comedia sutil, comedia de ingenio, comedia de situación, que con una mirada el público explote, que con una transición ves que el teatro directamente es una eclosión, simplemente con un silencio. Es absolutamente más difícil. Pero ante tu pregunta, lejos, pero por varios cuerpos, la comedia más difícil. Este es el verdadero Arquímedes Puccio, que llegó a ser cónsul de Argentina, que estudió leyes en la cárcel y llegó a recibirse de abogado y que increíblemente hace poco murió en libertad. Ya le contaremos por qué. Porque el general Perón en su momento dijo: la violencia de arriba engendra la violencia de abajo. Lo más difícil para caracterizarlos fue que no había testimonios de videos de Arquímedes como para poder ver cómo era él o cuál era su comportamiento, sus rasgos de conducta. No había nada, al contrario, había testimonios de él ya muy viejo, previo a su muerte en una provincia de Argentina, La Pampa. No teníamos testimonios para poder observarlo, entonces hubo que construirlo de un modo diferente, con la investigación que realizó Trapero, hablando con los jueces que intervinieron en la causa. Y entre esos magistrados, la que los llevó a prisión, María Romilda Cervini de Cubría, la misma que defendió a la primera presidenta de la Argentina derrocada por una junta militar, la que restituyó niños raptados en dictadura, la que condenó a los asesinos del general Prats en Buenos Aires, es la que sostuvo que Puccio era un psicópata y que su familia estaba enferma. Con amigos de la familia que comían en la casa o familiares de las víctimas. Y entonces cada uno de ellos nos daba algunos testimonios de cómo era Arquímedes, de cuál era su comportamiento, cómo era lo afable que era socialmente, muchas muestras fotográficas, y ver tantas fotos de él, cuál era su actitud para con la familia, nos ayudó mucho a ir construyéndolo, pero no fue una tarea sencilla, al contrario, tardamos mucho tiempo en ensayos hasta poder agarrarlo como queríamos. El otro anticipo de Todo Noticias, la muerte de Alejandro Puccio, tenía 49 años y fue internado el jueves a última hora. A partir de allí empeoraron las condiciones de salud y murió. Como consignaron los noticieros argentinos de la época, Arquímedes arrastró a su familia al crimen, a la desgracia y a la condena. Alejandro Puccio, mano derecha de su padre, murió en 2008 luego de varios intentos de suicidio en la cárcel. Uno de ellos tras un careo en tribunales con su propio progenitor. No tuve la suerte de elegir un padre, dijo Daniel Maguila Puccio, el hermano que le seguía, nunca cumplió condena, se escapó y se cree que vive en Brasil o Nueva Zelanda. Hace 2 años volvió a la Argentina, concretamente a los tribunales, a buscar el documento que dejaba claro que estaba libre de culpa porque el caso había prescrito. Y lo consiguió pese a haber eludido la justicia por tantos años. Epifanía Calvo, mujer de Arquímedes y madre de sus 5 hijos, se supone que vive en total hermetismo en Buenos Aires y tendría más de 90 años. Guillermo vive en el exterior y también se encontraba allí al momento en que ocurrió todo. No se sabe si escapó al enterarse de lo que ocurría en el sótano de su casa. De las 2 hijas, Silvia Puccio murió de cáncer en 2011 y Adriana, que era la menor y solo tenía 13 años cuando supo lo que ocurría en su casa. De hecho, la única que no fue condenada de la familia decidió cambiarse el apellido. Y de Arquímedes Puccio, el líder del clan, ¿qué se podrá decir? Murió hace 2 años en La Pampa de un accidente cerebrovascular y a pesar de haber sido condenado a cadena perpetua, fue beneficiado por la bonificación de penas y recuperó su libertad. Tenía 84 años y vivía en la casa de un pastor evangélico que lo cuidaba y que lo alimentaba. Nadie quiso darle un funeral, ni su viuda ni sus hijos. Fue enterrado en una fosa común, negando hasta el fin de sus días sus crímenes y dejando por testamento una historia de muertes y secuestros extorsivos.
Gran historia sin duda para ver en el cine, y ahora nos vamos a ir a nuestro portal de noticias donde vamos a retomar el tema de la demanda marítima en La Haya. Laura Padilla nos cuenta por qué desde 24horas.cl. Laura, ¿cómo estás?